Ante todo, muy buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros presentes. En esta oportunidad, nuestro grupo nos ha tocado exponer un caso que se va a relacionar con la discriminación racial. Empecemos. Primero, ¿qué es la discriminación racial? Según el Ministerio de Cultura, la discriminación racial o étnica es todo trato que excluye o es diferenciado por razones étnicos culturales en base a las características físicas de la persona, ya sea color de piel, facciones, estatura, etc., con el objetivo de anular o menoscabar el goce de los derechos y libertades fundamentales de las personas en los diferentes ámbitos, ya sea económico, político, social o cultural. Por ejemplo, tenemos aquí dos personas que quieren acceder a un lugar público, ya sea un restaurante, una discoteca, un centro comercial, etc. Pero solamente uno de ellos puede ingresar porque cuenta con aquellos rasgos que son más aceptados, aquellos rasgos que son más bellos para la sociedad. Esto es un acto racista. Cabe señalar que un término asociado a la discriminación étnico o racial es el racismo. El racismo es una ideología basada en que los seres humanos podemos ser categorizados en razas, en base a características físicas, y que dentro de esta categorización existen razas que son superiores a otras. La discriminación racial hace referencia al acto mismo. También es posible señalar que este tipo de discriminación se encuentra basada en una ideología racista. Ahora pasemos al contexto actual. Bueno, en la actualidad la discriminación racial se muestra como una práctica cotidiana en la vida de los peruanos, una práctica que ha sido negada y maquillada en programas cómicos, por ejemplo el de La Paisana Jacinta, que se muestra la discriminación racial hacia la mujer indígena. También se muestra en publicidad, en partidos de fútbol, etc. Es por ello que el Estado es el encargado de la eliminación de la discriminación y de garantizar los derechos de los diferentes grupos culturales. Asimismo, que los ciudadanos se desarrollen y pongan de su parte para fomentar el respeto a toda persona. El caso que vamos a analizar es de una noticia cuyo titular es el siguiente: mujer lanza insultos racistas a conserje de edificio en Surco. Resumiendo, este caso trata sobre una mujer llamada María Olivares Vaca, quien entró al condominio donde vivía, según los testigos, para interrumpir un evento que se realizaba en el piso 13 de la Torre 2, para exigir que bajaran el volumen de la música, ya que sus menores hijos estaban durmiendo. En uno de los videos se muestra cómo la mujer está exaltada con el conserje y comienza a decir insultos racistas y subidos de tono. Para entender un poco más, vemos una pequeña parte del video. Vamos a mostrarles ahora un ataque racista que vuelve a registrarse en la capital. Esta vez, una iracunda mujer increpa al conserje de un edificio en Surco con insultos racistas y discriminatorios. Al parecer, la mujer estaría pidiendo airadamente al conserje que solicite a un vecino que baje el volumen de su música en su departamento. La denuncia fue realizada a través de redes sociales, por lo que pronto conoceremos la identificación de esta agresora. ¿Ya? Es un cholo de campo que ni siquiera es su función. Porque si tú hicieras tu función, haría que esa gente no tenga el bajo de todo volumen, ¿ok? Así de simple te digo, yo no tengo por qué decir que bajen el volumen porque es tu función y para eso te pagan. Me refiero cuando me da la gana, ¿ya? Me refiero cuando me da la gana, es un cholo de y es un bote diablo, que sabes qué, que el día de hoy tú no terminas de conocerte toda tu vida. ¿Qué te dices? Soy más que tú, porque tengo un poco de cerebro para hacer algo más que tú, ¿ya? Eso es lo que soy, sí, eso es lo que soy, sí, porque tú no es tu función. Por fortuna esta mujer está plenamente identificada, por fortuna el racismo ya es considerado un delito. El encuentro con el otro, llamado así por Levinas como un acontecimiento fundamental, es una experiencia importante, ya que para él el otro es un ser único e irrepetible. Principalmente el encuentro con el otro nos ha planteado preguntas como por ejemplo, ¿quién es el otro? O quizá, ¿qué ocurrirá al conocerlo? Según la lectura de Kapuscinski, ante el encuentro con el otro, siempre hay tres posibilidades de acción: la guerra, en la cual no hay un solo individuo victorioso por la misma razón de que son incapaces de entenderse con el otro. Segundo, el diálogo, que es una conversación pacífica considerando que el otro es un individuo semejante a mí
Y por último, el aislamiento, que como su nombre lo dice, es apartarse del otro generando el apartheid. Ahora, ¿qué es el apartheid? Es una doctrina de odio, desprecio y repugna hacia el otro. Introduciéndonos en la problemática, por lo visto en el video se infiere que aún existen personas que no comprenden que todos somos iguales. Esta situación se asocia con una parte de la lectura de Kapuscinski, en la cual Levinas define que el encuentro con el otro implica básicamente igualdad, que es reconocer que todos somos iguales. Segundo, el diálogo, que no necesitamos violencia para solucionar un conflicto. Y por último, la responsabilidad, que todos somos encargados de las vidas de las otras personas. Así también, relacionándonos con la igualdad, Malinowski en la lectura menciona que todos los individuos habitantes de este planeta somos otros ante otros. Entonces, analizando el caso, nos damos cuenta que en el primer momento en el cual el conserje y la residente se encuentran, ocurren dos tipos de acciones. Una de diálogo por parte del conserje al intentar llevar una comunicación pacífica y de esa manera resolver el conflicto. Y la segunda posibilidad de acción es la guerra, ya sea violencia física o verbal. En este caso, insultos por parte de la residente al llamar al conserje con calificativos despectivos. Paradigmas. En primer lugar, le voy a hablar sobre el paradigma de la ética del bien común. Se le llama un bien común porque con ella se designa un modelo de forma de vida que es considerado ejemplar por la entera comunidad. Se trata de un conjunto de creencias morales compartidos, mantenidos por la tradición, transmitidas por la educación, que son subyacentes a la vida social y al orden legal. Esto quiere decir que la mejor manera de vivir es respetar y cultivar el sistema de valores de la propia comunidad. Nosotros, al analizar el video, se aprecia un acto de discriminación en donde se lanzan insultos racistas y esto queda en evidencia la falta de respeto y valores hacia el conserje, afectando el bien común y las normas establecidas del condominio. Nosotros buscamos todos, al parecer, la forma de vida más plena posible, en donde plena quiere decir aquella que realiza el bien más preciado o la última razón de ser de nuestra existencia. El hombre solo alcanzará la felicidad si vive solidariamente con los otros valores que los congregan y si contribuye activamente a instaurar y mantener un orden institucional que los preserve, ¿no? Entonces, en el video, según Aristóteles, el agresor no alcanzará la felicidad ya que no vive solidariamente y no posee una práctica de virtudes. En conclusión, el comportamiento del agresor no es el adecuado, ya que estas afectan negativamente las normas de convivencia presentes en el edificio, y la mejor manera de vivir es adaptarse a este conjunto de normas compartidos por ese conjunto de personas que habitan en el condominio. Ahora les voy a hablar sobre el paradigma de la autonomía. Este paradigma se centra en la interpretación de la ética, que es el principio de la libertad del individuo, pero hablamos de una libertad que se afirma solo mediante el respeto de todos. Esta se define como la capacidad que posee el individuo de pensar y decidir por sí mismo, pero debe hacerlo eligiendo un marco de referencias o un sistema de leyes. De acuerdo a lo observado en el video, el agresor no toma en cuenta la opinión de la persona frente a ella, al suprimir sus derechos de libre opinión y libertad. Esto debido a que la mujer lo considera un ser inferior tanto social como étnicamente. Otro punto del paradigma de la autonomía. Una ética es sustancialista cuando define la mejor manera de vivir en relación con el entramado específico de costumbres e instituciones propios de la comunidad en cuestión. El lenguaje sobre los valores solo cobrará sentido en realidad cuando lo remitimos al sistema normativo de una comunidad. Las virtudes presentan el lado subjetivo de la existencia de los valores. En relación a este acontecimiento, se debe analizar la presencia de una tercera persona, el cual tendrá como objetivo tomar decisión neutral sobre el problema generado por el agresor. Esta persona debe poseer un punto de vista sostenido en pensamientos racionales y no en sentimientos que afectan el acto moral con el objetivo de buscar una mejor forma de convivencia. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos el texto Aproximaciones a la realidad de Francisco Merino, publicado en el 2013. Recordemos un poco lo que nos señala este texto. Agente. Debemos delimitar a lo que nos referimos con agente. Primero, el agente es un individuo que está en toda la capacidad de decidir. En este caso tenemos a la involucrada, María Soledad Olivares Vaca, y el agraviado, el conserje del condominio. Segundo, se asume además que un agente humano es responsable de toda la acción que ejecuta. Además, hay 4 elementos básicos que determinan la responsabilidad: causa, intención, estado mental y respuesta.
Luego de delimitar estos elementos básicos, vayamos a los tres tipos de responsabilidades. Responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica se centra en la obligación de responder por una falta o un delito cometido en el sistema jurídico. Primero, según el actual Código Penal, el delito de discriminación racial es de 1 a 3 años de pena privativa de la libertad. Además, la Ordenanza Municipal de Surco prohíbe toda forma de discriminación. En este caso, la persona agraviante se enfrenta a una responsabilidad de responder sobre todo sus acciones discriminatorias hacia el conserje. Responsabilidad moral. La responsabilidad moral es la que se asume cuando nuestras acciones dañan a un ser humano y se manifiesta mediante el remordimiento y el sentido de culpabilidad de la persona. En el caso, la acción del agraviante afectará al conserje, se generó culpa y remordimiento sobre estas acciones, lo que generó que el agraviante asuma su responsabilidad y se disculpe públicamente. Además, señaló que sus declaraciones no son de propósito discriminatorio. Responsabilidad política. Es la responsabilidad que poseen las autoridades y gobernantes donde tienen que responder por sus actos ante los ciudadanos, así como los propios ciudadanos en relación con sus derechos y deberes. La junta directiva, que representa a todos los vecinos del condominio, asumió su responsabilidad política y se pronunció sobre el caso sucedido. Estos representantes alegaron que las resoluciones del agraviante no fueron realmente las correctas y que la de las conserjes sí, porque cumplió todos los parámetros y reglas que están establecidas en el condominio. Resumiendo, tenemos la responsabilidad moral asumida por la agraviante al disculparse por lo ocurrido. Tenemos la responsabilidad jurídica que debe asumir María Soledad Olivares Vaca por el delito de discriminación tipificado en el Código Penal. Y por último tenemos a la responsabilidad política, asumida por la Junta Directiva del condominio, pronunciándose sobre el hecho de discriminación. Además tenemos una institución, la Defensoría del Pueblo, que también se pronunció sobre el caso, pero esto no entra a la responsabilidad política, ya que los integrantes de esta institución no han sido elegida por el pueblo. Gracias. Conciencia moral. Es un conocimiento que la conciencia moral nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Nuestra conciencia moral se va formando y educando desde que somos niños, puesto que ayuda a identificar la valoración de las cosas. Como se observa en el video al principio de la exposición, la mujer insulta de manera verbal al conserje. No se inmuta a considerar lo que le está provocando al decir esas palabras y se retira de la misma forma, insultando. Del lado del conserje, se posiciona a seguir las normas impuestas por el comité y se mantiene con respeto en todo momento, ya que sabe que está cumpliendo con su trabajo. Libertad. Según Sabater, la libertad implica que las personas seamos libres de decir lo que queremos hacer. Sin embargo, no se debe confundir con la omnipotencia, es decir, tenemos que considerar las diversas posibilidades para ello, como respetar lo que todos en la sociedad deben para que ésta no colapse. Por consiguiente, tenemos derecho a expresarnos libremente, pero sin dañar a la otra persona, puesto que la libertad no certifica la falta de respeto hacia el prójimo. Es ahí donde se relaciona con la conciencia moral. Al ser conscientes que provocamos un daño, estamos en la facultad de detenernos. Como vemos tanto en la noticia como en el video, la señora interrumpe en el edificio de manera clandestina, queriendo parar la reunión a su manera. Al ser interrumpida por el conserje, comienza a hablarle mal, porque se crea superior a él, ya que asume que no prosperará como ella. Por otro lado, el humano es libre de hacer lo que indica el deber. En este caso, el deber del conserje es seguir las normas regidas por el comité del edificio, ya que a su vez, al cumplir con su trabajo, le permite tener una mejor calidad de vida debido al pago que le hacen por sus servicios. Todos sabemos, la finalidad de la ética es que actuemos sin dañar a las personas y que le demos los mismos tratos a todos, mismas condiciones para evitar ser individualista. Finalmente tenemos las conclusiones que hemos llegado como grupo. La discriminación racial es un trato diferenciado, excluyente o restrictivo en base a nuestro origen étnico-cultural, siendo una práctica muy frecuente en nuestra sociedad actual. El respeto a la dignidad y a no ser discriminado es un derecho de toda persona. A pesar de ello, resulta claro que algunos grupos específicos, debido a alguna condición particular, forma de conducta o creencia, son más vulnerables a la discriminación. La mejor manera de actuar ante el encuentro con el otro es el diálogo, sin necesidad de usar la violencia. La agraviante debe asumir las responsabilidades correspondientes, puesto todos estamos inmersos a un código de normas y leyes que debemos cumplir. Y por último, tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer lo que queramos si es que eso trae daño al prójimo. Muchas gracias.